Nuestra ejemplar Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de Posgrado, en tiempo de crisis y de pandemia, continúa trabajando dinámicamente. Yo me permito, jóvenes que tienen ya título de tercer nivel, ¿no es cierto?, piensen en serio estudiar en tiempos de crisis maestrías, la que ustedes escojan. Tienen ambiente, sustentabilidad, comunicación, derecho, educación, estudios sociales, globales, gestión, historia, letras y estudios culturales, salud. Bien, hoy vamos a conversar con un distinguido docente y profesional, con un también ejemplar currículum vitae del doctor Leonardo Valencia. Él va a ofrecerles a ustedes, ¿no es cierto?, la maestría en literatura. Leonardo, te doy una muy cordial bienvenida y te agradezco mucho por aceptar este diálogo que viene a continuación. Gracias, Marcelo. Un gusto estar contigo. Leonardo, déjame hacerte una pregunta, dado que, bueno, me gusta escribir, tengo algunos libros escritos, estoy empeñado en una novela, la primera de mi vida. Déjame preguntarte algo. Esto que nos han dicho que es con lo cual uno nace, una tendencia a escribir, a la poesía, al cuento, al ornamento literario, ¿no es cierto? ¿Se puede estudiar? ¿Puede haber escuelas sobre eso? Es decir, ¿se estudia para escritor? ¿Se estudia para cuentista? ¿Se estudia para retórico? ¿O para qué se estudia literatura en un cuarto nivel? Por favor, Leonardo. Sí, cómo no, Marcelo. Mira, yo creo que son dos cosas importantes. Yo creo que por un lado está la sensibilidad humana y nosotros como seres humanos necesitamos expresarnos. Yo creo que a todo el mundo le gusta contar historias, contar un cuento, contar un chiste. Pero claro, esas son formas que vienen de la oralidad, ¿no? En el caso de la escritura, y sobre todo con formatos más largos, tú ahora estás contando, no sabía esa noticia que estabas trabajando en una novela, son Se nos paró el audio. exigen una serie de Continúa. conocimientos, una serie de recursos que, sí, exigen una serie de conocimientos y de recursos que una maestría de este tipo los ofrece justamente. Es decir, sí es posible compartir herramientas. Lo que pasa es que por más, Marcelo, que uno tenga ganas de contar una historia y por más que tengas esas herramientas, si no tiene la disciplina y si no tiene el entusiasmo que a veces generan espacios como estos, a veces los proyectos de escrituras quedan en nada. Entonces son una suma de factores. O sea, hay por una parte una sensibilidad, hay un talento, hay un rigor, una disciplina, pero también hay una serie de recursos que se pueden compartir y que son necesarios. Entonces, como tú ves, es una suma de cosas, ¿no? Muy claro lo que dices, claro, es así, ¿no? El ser humano tiene una oralidad, se comunica, habla, escucha, y claro, ya la literatura propiamente dicha puede ser suscitada, empujada, ¿no?, estimulada desde un estudio un poco más académico, más de escolaridad, como tú bien anotas. Ahora bien, yo quisiera pedirte, doctor Leonardo Valencia, que nos hagas una descripción y el plan de estudios general, antes de preguntarte algunas otras cosas sobre la maestría en literatura. ¿Cuál es el plan de estudios, por favor? Sí, mira, esta maestría en literatura, como otras maestrías en la Universidad Andina, tiene opciones a dos menciones. ¿Qué significa esto de las dos menciones? Que significa que cada una se va a especializar en un área específica, aunque si bien es verdad que van a compartir varios asignaturas que son obligatorias para todos, ¿no? Estas menciones son en literatura latinoamericana y en escritura creativa, ¿no? Obviamente el propósito es estudiar la materia de la literatura en un campo, en el de literatura latinoamericana dentro del contexto andino y latinoamericano, y en el de escritura creativa dentro de los procesos creativos, ¿no? Ese es un poco el enfoque. Entonces, en esta maestría pueden venir tanto investigadores, críticos, profesores que quieren estudiar, que quieren analizar, que quieren preparar una tesis específica de investigación, como personas que quieren escribir y que la idea es que puedan desarrollar un proyecto, puede ser una novela, un libro de poemas, un libro de ensayos, algún libro de memoria o estas formas híbridas que ahora son tan interesantes, ¿no? Pueden desarrollar ese proyecto, pero la particularidad es que en esa tesis de creatividad tienen que colocar una primera parte introductoria que es teórica, que eso le da el rigor y la profundidad. Para hacerte un paseo muy breve, te puedo mencionar cuáles son las asignaturas del plan de estudio. Por ejemplo, en las Adelante. asignaturas obligatorias
para las dos menciones, todos tienen que ver asignaturas como poética de la lectura, teoría de la narrativa, yo personalmente doy teoría de la narrativa, teorías culturales y literarias, narrativa contemporánea latinoamericana, escritura académica y metodologías de investigación y seminario de tesis. Esto comparten las dos menciones. Ya después la especificidad de cada mención, por ejemplo, en literatura latinoamericana, van a haber asignaturas como historia de la crítica latinoamericana, la novela ecuatoriana, metodologías para el análisis de las letras coloniales y republicanas. Y en el caso de la mención de escritura creativa, sus asignaturas obligatorias son poética de la escritura, laboratorio de escritura narrativa, es un laboratorio muy interesante, van a participar varios escritores aquí, y laboratorio de escrituras expandidas y nuevas tecnologías, porque nos parece muy importante el tema de las nuevas tecnologías, la literatura digital que está generando un campo enorme. Sumado a esto, Marcelo, hay asignaturas optativas, de las cuales el alumno puede escoger dos. Aclaro que puede escoger dos de este menú que te voy a leer ahora, pero también puede tomar de otras maestrías de la universidad, por si quiere complementarlo con un campo a lo mejor de historia, de comunicación, del área que le interese, ¿no? Pero las específicas optativas que ofrecemos en la maestría son 5. Literaturas andinas, investigación y creación documental, escritura para entornos digitales, poesía latinoamericana y laboratorio de poesía. Este es el panorama muy brevemente, Marcelo, de las asignaturas del plan de estudios. Leonardo, doctor Leonardo Valencia, déjame preguntarte algo. Acabo de conversar con un colega tuyo, con Cristian León, que está encargado de la comunicación, y la pregunta concreta es esta. Si se nota un déficit, una falencia en el sistema de comunicación normal y cotidiano del país ecuatoriano, es de alguna manera en algunos de sus periodistas, de sus comunicadores, de quienes hacen televisión, radio, prensa escrita, en fin. La pregunta concreta es, ¿tu materia, tu maestría está vinculada con este tipo de comunicación que te acabo de mencionar, donde hay necesidades que cubrir? Sí, mira, de hecho te voy a decir, por mi larga experiencia con la escritura creativa, ahora estamos lanzando esta maestría de literatura y escritura creativa en la Andina, pero yo ya llevo prácticamente más de 15 años dedicado a la enseñanza de escritura creativa. He tenido muchos alumnos que vienen de comunicación y de periodismo. Y efectivamente hay un enriquecimiento que ellos lo notan. Lo notan en un doble sentido. Primero, por un reforzamiento y mejora en el tema del lenguaje. Siempre la literatura escapa un poco a esas restricciones periodísticas informativas que te hacen a veces ir a un lenguaje muy, muy esencial, necesario para cierta comunicación. Pero la literatura te da un léxico, una variedad, una riqueza cognitiva que enriquece mucho, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Y por la otra también, que es un poco el desarrollo de la percepción individual, o sea, la literatura lo que hace es ahondar en estas individualidades, en estos juegos imaginarios, en estas propuestas literarias, que lo que hacen es remarcar esa personalidad. Y a la larga, es verdad que se necesita una objetividad periodística, pero uno nota que hay periodistas que tienen estilo, que uno puede reconocerlos sin saber el nombre y solamente con escuchar su voz o con leer sus escritos, y eso es una apuesta por la personalidad y el estilo. Entonces sí, ha sido muy grato, y de hecho te diría que en lo que es escritura creativa, en quienes he notado unas ganas más fuertes de escribir son los que vienen de periodismo. A veces los estudiantes que vienen de literatura y que quieren escribir están absolutamente bloqueados. En cambio, los alumnos que he tenido de periodismo pues tienen una práctica, un juego creativo que la verdad que uno nota ese entusiasmo, ¿no? Son distintas experiencias, ¿no? En ese sentido es interesante ver personas, y esa es la parte que invita a la literatura y la escritura creativa, que pueden venir personas de distintos campos del saber. O sea, yo he tenido excelentes lectores, estudiosos de literatura que vienen de la medicina, por ejemplo, interesantes escritores o que vienen de la historia. En ese sentido, la maestría, aunque tiene sus requerimientos específicos de una titulación de grado, estamos abiertos a personas que siempre han tenido estas ganas de escribir, estas ganas de estudiar literatura, y que lo importante es que puedan demostrar un poco esa afición. Inclusive algunos ya han publicado libros, son bienvenidos, ¿no? Muy claro, doctor Valencia, como acabas de explicarnos. Te quiero preguntar ahora un poquito de los requisitos y de una vez juntamos al tema de costo y de becas, por favor. Sí, bueno, los requisitos ya un poco lo mencionaba, ¿no? Es importante que el alumno, como es una maestría la que va a postular, es una maestría internacional de investigación, es importante que tenga un título de grado, es decir, que haya terminado una carrera universitaria de tercer nivel. Específicamente, nosotros solicitamos alumnos que vengan de literatura y lingüística, de artes o de historia, pero
como decía, profesionales de otros campos pueden participar, se acreditan experiencia, por ejemplo, docente, que hayan enseñado literatura, a lo mejor en un colegio, o que tengan publicaciones, ¿no? Ya decía el caso de que hayan publicado un libro o que hayan publicado artículos, ¿no? Después hay varias cosas ya puntuales que son los formatos estándar para todas las maestrías de la Universidad Andina, que es un ensayo justificativo, que es una especie como de carta de intención de por qué le interesa estudiar esta maestría y cuál es su finalidad, una muestra de un trabajo académico, hay un proceso de selección y una entrevista que se tiene que hacer en la universidad, y todos los documentos que considere importante el estudiante para reforzar su postulación, ¿no? Básicamente esos son los requisitos, ¿no? Ahora, respecto al tema de mencionados también de costos, bueno, los costos de la maestría tienen, por una parte está la matrícula, que es de $400. Para hacer la primera inscripción, para hacer la postulación hay que pagar $30, ¿no? Pero después está el precio de la matrícula, que son $400, y la colegiatura, que son $4,360. Estos precios ya están con descuentos porque son precios para estudiantes latinoamericanos. El costo completo de la maestría es de $11,900, pero los estudiantes de Ecuador y los estudiantes sudamericanos tienen ese descuento que lo baja a $4,360 la colegiatura. O sea, en total serían $4,760. Muy claro, Leonardo. He visto la plataforma de tu maestría y me contenta, me impresiona la cantidad de profesores de planta que tienes, todos ellos como tú, con currículums vitae realmente, ¿no es cierto?, con hojas de vida realmente abundantes y ejemplares. Está Fernando Balseca, Santiago Ceballos, Pablo Escandón, Kowi Ariruma, Alicia Ortega, Alex Schlenker, Oscar Carrión, Pablo Castro, Gras Dunia, Mercedes Mafla, Vicente Robalino, Iván Rodrigo, Gina Saraceni, la Gina Saraceni, Eugenio Tiselli. Es decir, tienes una constelación de estrellas en el plano docente, ¿no es verdad? ¿Tienes, además de esto, te pregunto, Leonardo, profesores invitados, contratados? Leonardo, ¿me escuchaste esta última parte? Pierdo la comunicación, no se escuchó la última pregunta. A ver, Leonardo, te decía que en la plataforma que yo he leído de la maestría en literatura, voy a repetirte, he encontrado nombres realmente meritorios: Fernando Balseca, Santiago Ceballos, Pablo Escandón, Kogui Ariruma, Alicia Ortega, Alex Schlenker, César Carrión, Pablo Castro, está Gras Dunia también, está Mercedes Mafla, Vicente Robalino, Iván Rodrigo, Gina Saraceni, Eugenio Tiselli. Es decir, todos son docentes de primer orden. La pregunta que te hice después de esto es si tienes además profesores internacionales contratados. Bueno, de hecho, los profesores internacionales ya mencionaste algunos. Por ejemplo, Gina Saraceni, que es una gran poeta y crítica, estudiosa colaboradora en la Universidad Andina ya algunos años. Ella es profesora de la Universidad Javeriana. Está Dunia Gras, que es profesora de la Universidad de Barcelona. Ella va a dar narrativa latinoamericana. Y después Eugenio Tiselli, él es de México, es profesor de la UNAM, y él va a dar esta asignatura que te mencionaba del Laboratorio de Tecnologías Digitales. O sea, esos son los profesores que tenemos internacionales, ¿no? Y después el resto de los que has mencionado, la verdad que sí tenemos un gran entusiasmo y una gran alegría de haber podido lograr este staff de primerísimo nivel, porque todos son profesores con altísima titulación, pero además también tiene un elemento que es muy importante en lo que es una maestría en literatura y escritura creativa, es que casi todos, te diría que el 90% ha publicado varios libros de ficción también, y poesía, y obras, y muchas reconocidas internacionalmente, ¿no? Entonces, es decir, eso le da un aval sumamente importante, hay una variedad de puntos de vista, y eso es una riqueza enorme, porque claro, si vas a estar en una maestría en literatura y escritura creativa, pues tú necesitas profesores que además de conocer con rigor su disciplina,
también den una muestra de autoridad con su propia obra literaria. Entonces, muchos de ellos, insisto, creo que están en un momento, además un momento muy interesante para la literatura ecuatoriana, porque muchos de ellos están, son muy destacados. Vamos a tener también otros profesores invitados puntualmente, como por ejemplo Ernesto Carrión, que es poeta y narrador, Sandra Araya, que es una narradora joven muy conocida, David Barreto, es decir, Juan José Rodinás, es decir, y muy premiados ellos internacionalmente. Yo creo que esto va a permitir que la maestría genere un momento bastante especial para la literatura en el Ecuador. Y yo creo que necesitamos espacios de ese tipo y la idea es poder acoger estas dinámicas, ¿no? Una genuina constelación de estrellas es lo que tienes, Leonardo. Déjame hacerte una pregunta en el tiempo que nos queda. ¿Cuánto va a durar la maestría? Tengo entendido que la inicias operativamente en octubre. Sí, efectivamente, las maestrías se inician en octubre y están terminando, o sea, la parte presencial, ¿no? La parte presencial de docencia va de octubre de este año del 2020 a junio de 2021. Y después, el año siguiente, ya es el año de investigación y de preparación de la tesis. Pero la parte presencial, como te digo, va de octubre a junio. La pregunta elemental, prométeme no reírte por lo que te voy a decir. Y yo me pasé muchos años de mi vida, 25 o 30, como periodista radial. Y claro, una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Cuando me puse a escribir, encontré que tenía grandes, serias dificultades en la puntuación. Fíjate que es un asunto elemental, pero yo tuve que retomarlo, que practicar, que entenderlo casi muy tarde en la vida. Es una cosa elemental, pero te pregunto esto porque me parece que hay personas que son más de las que creemos que les pasa lo mismo que a mí. Mira, yo creo que nos pasa a todos. O sea, yo creo que la puntuación es un tema muy importante. Fíjate que a mí también eso me preocupó mucho cuando ya quería dedicarme a escribir y manejar bien la escritura. Y después de revisar ortografías y libros de puntuación, de sintaxis, la mayor solución la encontré por el caso de escritores que hacían lo siguiente, que era leer en voz alta, leerse en voz alta sus textos. Mira, nosotros naturalmente, la puntuación escrita es una normativa que viene derivada de mucha experiencia de ya de esas escrituras previas y de lecturas. Entonces, si uno tiene ese contacto y uno lee su propio texto en voz alta, se va a dar cuenta cuando uno mismo hace las pausas, dónde va una coma, dónde va un punto y coma, dónde va un punto seguido, dónde va un punto y aparte. Y no son temas menores, o sea, es un tema sumamente importante para los escritores y yo creo que todos los escritores, hasta los más grandes, los que tienen publicados grandes libros, se plantean esto. Entonces, lo que siempre yo recomiendo es leer en voz alta. Escritores como Flaubert, escritores como Borges, escritores como Kafka, leían en voz alta. Algunos tenían delirios. Kafka decía que uno de sus sueños era leer en voz alta, fíjate, leer en voz alta de corrido La educación sentimental de Flaubert, que es una novela larguísima. Entonces, tenían esa pasión por escucharte. Dicen que Flaubert gritaba sus textos para ver dónde debía colocar una coma y no un punto seguido, un punto de aparte. Entonces, yo te diría eso. Es una solución sencilla, pero que es interesante que uno mismo se escuche, que se grabe hablando en voz alta y ahí uno se va a dar cuenta dónde va la puntuación. Es una de las grandes exigencias y una de las grandes virtudes de los escritores, el poder dominar esa puntuación y sobre todo respetar su propio ritmo. Porque no es cierto, ahí mira, fíjate, roces con el periodismo, que el periodismo pide frases breves y muy puntuales. En la literatura no, de pronto alguien puede escribir un párrafo sumamente largo de una página, o sea, el caso de Proust o el caso de García Márquez lo permite y la literatura lo permite porque esos escritores tienen ese ritmo y tienen ese aliento. Pero después obviamente también tienes escritores como Céline o como Hemingway o como Carver que de pronto van por la frase breve porque responde a su necesidad. Yo creo que la literatura es la variedad y la riqueza, no una norma obligatoria, ¿no? Y tiene la literatura evidentemente una conexión íntima con la psicología, ¿no? En la literatura, en el ritmo, en la puntuación, está un poco lo que es cada quien en su interior. Esa es la verdad. Así es. Voy a seguirte pidiendo de favor que dialoguemos en el curso de los próximos tiempos y te voy a hacer preguntas elementales como esta. Por ejemplo, ¿por qué en la novela se está omitiendo cada vez el punto y coma, para decirte algo, ¿no? Es la impresión que yo tengo. Eso y otros matices que te preguntaré, Leonardo. Si me permites y nos das el privilegio de volver a dialogar contigo. Será un gusto, Marcelo. Estos temas me encantan y así que por favor, cuando ustedes quieran, ¿eh? Leonardo, te voy a pedir que tú, de viva voz,
¿no es cierto?, hagas una persuasión, una invitación a inscribirse hasta el 3 de julio en tu maestría de literatura. Sí, mira, y lo hago con mucho gusto porque nos apasiona lo que hacemos. Yo creo que este es el momento y esta maestría es la circunstancia adecuada para poder combinar dos cosas. Una mejora profesional laboral, porque la titulación de maestría es sumamente importante a nivel laboral, pero por otra parte, un espacio donde poder encontrar distintas voces, distintos puntos de vista para quienes les apasiona la literatura. A veces en el Ecuador nos quejamos de los pocos espacios que hay para lo literario, para lo cultural. Pues bueno, este es ese espacio. O sea, ya la maestría está demostrando, estamos haciendo una serie de coloquios con escritores, una serie de eventos, permitir ese espacio para la literatura, para esos sueños de quienes quieren escribir, quienes quieren estudiar la literatura a fondo, pues este es el lugar. Yo creo que este es el lugar y el momento adecuado, así que los animo a que postulen, porque si les gusta la literatura, este es el sitio que estaban esperando. Gracias, Leonardo. La mejor de las suertes. Nos veremos pronto. Estaremos otra vez hablando. Ha sido el señor doctor Leonardo Valencia. Una suerte de decano de estudiantes en su maestría de literatura de nuestra querida Universidad Andina Simón Bolívar.